nombre es Eunice y quiero compartir con ustedes por medio de este video los motivos que nos llevaron a mi esposo y a mí a hacer escuela en casa con nuestros hijos. Yo me entero que mi hermano en México empieza a hacer homeschool o toma la decisión de empezar a hacer homeschool y entonces pues se me prendió el foco y dije, bueno, aquí también podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Esa es nuestra respuesta. Entonces yo comencé a informarme acerca de cómo hacerlo. Quiero decirles que fue muy complicado para mí porque no encontraba la información a la mano. En YouTube me metí, me eché el clavado a ver todos los videos de homeschool que encontraba. Trataba de descifrar si las YouTubers estaban en Estados Unidos o en México, dónde estaban, para saber qué de la información que ellas daban me servía. Finalmente sí encontré mucha, aunque no fue muy claro al principio. Sabía que lo podía hacer, sabía que la ley me protegía en ese aspecto y que yo tenía ese privilegio, ese derecho, esa oportunidad. Encontré la manera, el caminito, y entonces tomamos la decisión y lo comenzamos a hacer, empezando sacando a nuestras niñas de la escuela pública y explicando esto. Yo hablé con las escuelas y les dije cómo estaba la situación, que cómo le podía yo hacer si mis hijas estaban en escuelas diferentes, entrando a la misma hora, cómo yo le podía hacer, cómo se suponía que una mamá lidiaba con eso. Y ellos me dijeron, pues no sé, sencillamente los tienes que entregar y tú sabes cómo le haces. Entonces, pues no me ayudaron mucho. Así que realmente sí estábamos muy preocupados por cumplir con la escuela y qué cosas íbamos a tener que cambiar en casa. Pero aún así, de todas maneras, tratando de cambiar algunas cosas, sí se volvía difícil y una de las cosas que más nosotros queríamos era pasar tiempo con nuestras hijas, que mi esposo tuviera tiempo con ellas. Y pues la escuela realmente con mi hija del kinder iba a ser de 8 horas más o menos. Y pues iba a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces iba a pasar, ya no iba a poder ver a su papá al mediodía, iba a pasar más tiempo en la escuela que en casa. Y entonces, pues, cuando mi esposo llegara prácticamente era para decirle buenas noches. Entonces, eso no nos gustaba y era algo que yo decía, ¿cómo mi hija va a pasar más tiempo en una escuela donde solo le tienen que enseñar materias básicas? ¿Por qué tantas horas? Entonces empecé a investigar acerca de homeschool y me di cuenta que homeschool enseña lo mismo que en la escuela pública, pero como no estamos lidiando con muchos niños, sino solamente con los nuestros, pues es menos tiempo, mucho más libre el tiempo. Nosotros decidimos los tiempos, podemos pasar más tiempo libre con ellos fuera haciendo otras actividades que solamente estudiando. Entonces, por eso nosotros vimos que era importante valorar esas cosas y que si eran importantes para nosotros y podíamos hacerlo, pues que lo haríamos. Yo no trabajo, yo no tengo un trabajo fuera, ni es una prioridad para mí. Entonces, si yo estoy en casa, mi lógica era, si yo estoy en casa, pues entonces hagámoslo, ¿no? Para qué mandar a los niños a la escuela cuando nosotros lo podemos hacer? Tenemos las herramientas. En este país hay mucha información, hay muchas herramientas de todos tipos de precios y cada vez en este año yo me he dado cuenta de más cosas, he aprendido más cosas. Pues nos dimos cuenta que nuestro país es un país donde esto ha sido por muchos años una práctica de muchos padres y que hay mucha información, hay mucha libertad y hay muchas opciones para hacerlo. Entonces, tenemos un año haciendo homeschool, estamos muy contentos. No dudo que hay muchos padres en escuelas públicas que tienen algunas preocupaciones en cuanto a la alimentación que les dan en la escuela, en cuanto al tipo de educación que les dan, la manera como les dan alguna información, el bullying, los constantes a veces requerimientos de la escuela, que si ya les piden esto, que si les piden lo otro. Todas esas cosas yo sé que a veces es difícil como padres cumplir con la escuela pública, pero en mi caso no llegué hasta ahí. Sencillamente esos fueron mis motivos y estamos muy contentos. Y decirles, bueno, que no tengan miedo quienes han pensado en esta opción, quienes no se sienten del todo contentos con la escuela pública. Realmente no es la única manera de educar a nuestros hijos o de enseñarles la educación básica. Realmente hay más opciones y
y los niños aprenden finalmente, que la finalidad es que aprendan lo que hay en la escuela, y lo que hay en la escuela está en muchas partes, hay muchos lugares donde lo podemos comprar, donde podemos conseguir el material y darlo en casa y no pasa nada. Realmente tenemos esa libertad y esa oportunidad, y yo creo que mientras tengamos el tiempo para hacerlo, podemos hacerlo, y si nos sentimos capaces, pues podemos hacerlo. Cualquier papá puede enseñarle a su hijo la educación de la escuela, se la puede enseñar en la casa. Entonces, amigos, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias por sus suscripciones, sus likes, por sus comentarios. Muchas gracias por apoyarme a lo largo de esos 3 meses. Y pues, antes que nada, quiero agradecer a Laura Damaris, directora del Centro de Apoyo Acompáñame, por esa útil entrevista que vamos a tener hoy, que es sobre el homeschool. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mari? Muchas gracias por el espacio y buenas tardes o días o noches a todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. No, gracias a ti por este espacio que nos brindas para platicar de ese interesante tema. Primero que nada, Laura, quizá mucha gente que nos está viendo o escuchando no sabe lo que significa el homeschool ni todo lo que implica. ¿Qué es el homeschool? Ok, mira, el homeschool es un método de aprendizaje, es un modelo educativo en donde los papás son los que deciden tomar las riendas de la educación de sus hijos. Este modelo educativo en realidad ha existido desde siempre, pero vamos a hablar ya de nuestra época. En Estados Unidos y en algunos países ya hay una gran infraestructura y hay más popularidad respecto a este tema. Aquí en México también tenemos muchísimos años haciendo homeschool. Yo tengo 16 años ya haciendo homeschool. De hecho, tengo 2 hijos que nunca fueron escolarizados. Ellos desde que ingresaron a kinder, nosotros decidimos tenerlos en este modelo educativo. ¿Qué es el homeschool? Como te comentaba, es cuando los papás decidimos tomar el control de la educación de nuestros hijos y nosotros ser los maestros, porque vamos a enseñarles a nuestros hijos en la sala de nuestro hogar, vamos a tomar los cuadernos o los programas y vamos a enseñarles a los pequeños todos los contenidos educativos que ellos necesitan. Y también decidimos ser en un sentido los directores de nuestra propia escuela, porque justamente como directores decidimos cuáles van a ser los contenidos que nosotros queremos o consideramos que son los importantes para nuestros hijos. Hay una gran... ¿Qué tanto auge o qué tanto boom ha tenido el homeschool a partir de 2020 que se nos viene encima la pandemia? Exactamente. Como comentaba antes de empezar la entrevista, te comentaba que a algunas mamás yo les digo que nosotros éramos como un unicornio. Antes de la pandemia sabía la gente o había escuchado algunos, no todos, que existía el homeschool, pero era realmente muy difícil conocer a una persona que lo estuviera haciendo. Era muy extraño, de hecho, la comunidad homeschool sabíamos que en ocasiones no éramos bien vistos por muchas personas porque consideraban que el homeschool era algo extraño, que a los niños los teníamos como encerrados en la casa, en una burbuja, completamente alejados de la sociedad y que eran como ideas como retrógradas de qué vamos a hacer con nuestros hijos, por qué no están en la escuela, por qué les estás prohibiendo esa oportunidad. Entonces, sí había una situación en donde éramos obviamente muy poco conocidos porque de su modelo, pues nada ortodoxo. El 2020 hemos estado viviendo todos en un online. Bueno, pues la escuela pasa, justamente muda a ser online. Entonces, por eso voltear a vernos a la comunidad, porque nos preguntan, ¿ustedes ya lo hacían antes? Porque no es sencillo, es una decisión que las personas que tomamos esta dirección lo hacemos con mucho gusto, pero también sabemos que es con una gran responsabilidad porque implica mucho,
mucho trabajo. Si ya como mamás somos enfermeras, todas las mamás son enfermeras, psicólogas, cocineras, hacemos el servicio, todo el aseo de la casa y mil cosas más. Aparte, ser la maestra o la directora de tu escuela parece una locura. Nosotros como Acompáñame justamente somos ese apoyo en donde les ayudamos y estamos con ellos, en donde siguen siendo homeschool, siguen siendo los padres los responsables de estar con sus hijos sentados en la sala, como te comentaba, trabajando con los contenidos, pero con un asesoramiento. Entonces, sí, fue un cambio radical el que todo el mundo vivió el año pasado y de alguna manera pues nos voltearon a ver por esa situación, porque ya lo hacíamos desde hace muchos años y pues nos preguntan cómo le hacías, a qué hora hacías de comer, a qué hora les enseñabas, cómo es que lo podrían hacer, qué programas existen, cómo se hace la certificación, porque si no estás en una institución que te va a dar al final de cada año tu boleta y al final del nivel tu certificado, ¿cómo certificas? ¿Cómo validas que tu hijo estudió? ¿Cómo es que pases la parte de aún la socialización? Porque de alguna manera online, aunque sea, se ven en las pantallas con su grupo, saben que hay un grupo de chicos con ellos. Entonces hay muchas preguntas, pero todo eso tiene solución y muy positivas. Oye, Laura, en el caso de la gente que nos ve, por ejemplo, si tú le enseñas a tu hijo a través del homeschool, ¿es fácil o cómo acreditas, por ejemplo, que un niño tú le enseñaste toda la primaria en tu casa? ¿Puede tener su certificado? ¿Sí? Sí, aquí en México estamos en una excelente posición en ese sentido. Hay algunos países que explícitamente su ley prohíbe que se haga homeschool, pero en muchos países, como en México, no se prohíbe explícitamente. De hecho, tenemos por parte de la Secretaría de Educación Pública institutos como el INEA. El INEA justamente es un brazo de la SEP que ha sido creado para certificar a todas aquellas personas que por alguna razón no certifican en el sistema tradicional. Tiene un programa en donde los chicos de primaria, a partir de los 10 años, pueden hacer sus evaluaciones en INEA y con esto los chicos certifican su primaria. También la secundaria, a partir de los 15 años, los chicos pueden hacer sus evaluaciones para certificar secundaria y de hecho a partir de los 15 años los chicos tienen la oportunidad de hacer un examen único para certificar secundaria. El niño termina secundaria en casa, se presenta a hacer su examen único en INEA, un día hace su examen, obviamente habiendo previamente que se haya inscrito, nos cita INEA, le hace su examen en un día, es un examen de unas 2 horas, y en un mes recibe su certificado. Yo soy asesora INEA, nosotros nos encontramos en la coordinación de zona en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón Sur. Ahí está nuestra coordinación. Nosotros apoyamos a la comunidad homeschool para hacer este tipo de trámites y es muy sencillo. Algo que es muy importante mencionar es que los chicos sí tienen que haber cursado y aprendido los conocimientos básicos en casa para que únicamente vayan a estas evaluaciones a demostrar lo que ya saben. Ahora, también hay un programa que a partir de la pandemia la Secretaría de Educación Pública dispone también para los niños y las niñas que no pueden certificar de manera presencial, justamente por esta situación de la pandemia, y actualmente la Secretaría de Educación Pública ofrece, yo creo que de muy buena voluntad, justamente para apoyar al rezago educativo y que los chicos no se queden sin poder certificar. Hay un programa en donde con un examen único vía correo electrónico, este es un programa independiente a INEA, además de INEA, que es una institución muy noble que siempre ha estado allí para apoyar a la comunidad homeschool a certificar, este nuevo programa del que te hablo, por parte de la Secretaría de Educación Pública, con un examen que llega al correo electrónico de los niños, con ese examen también pueden certificar. Es un examen único para primaria,
que también hacen a partir de que tienen 10 años cumplidos, y un examen único para secundaria que también hacen a partir de que tienen 15 años cumplidos. Ajá. Y en el caso de prepa, también hay una gran oportunidad, los chicos que también continúan estudiando, bueno, en preparatoria hay dos vertientes. Te comento la más tradicional en homeschool, en donde continúan estudiando con programas netamente homeschool y que no tienen certificación. Existe el examen Ceneval, que también es un examen único para certificar la preparatoria. Es muy sencilla el trámite para solicitar. En todos los estados existe Ceneval. Van los alumnos, se presentan, solicitan su examen, les programan su examen, hacen su examen también en un día y también reciben su certificado mediante un examen único de preparatoria. Viendo ese programa de radio que me hiciste favor de enviarme con anterioridad, veo que hay niños de 13 años que ya son homeschoolers y a los 13 años ingresan a la universidad. ¿Qué pasa entonces con los chicos, como tú comentas, que tienen 13 años y están en la universidad? Por lo mismo de que nosotros tenemos una enseñanza personalizada, hay chicos que necesitan a veces esperar un poco y los catalogamos como que están retrasados. Eso es muy común que pasa en las escuelas donde se les pone una etiqueta de que es que tú estás retrasado en matemáticas, es que tu letra es muy fea, no escribes bien. Entonces a las personas, a los chicos se les etiqueta con ese tipo de situaciones y simplemente es que tienen un ritmo diferente. Todos somos diferentes y tenemos un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, cuando los chicos necesitan esperarse en algún tema y repasarlo nuevamente y volverlo a repasar, no pasa nada. Nosotros estamos con ellos, repasamos las veces que sea necesario el tema para que le quede completamente comprendido y no avanzamos hasta que no consideramos que él ya lo aprendió. Pero también hay chicos que a veces ellos quieren avanzar. Entonces, la gran ventaja que tenemos es que si hay una área en donde los chicos desean avanzar, no se tienen que detener. Tradicional, sí es un sistema en donde solicita o se pretende que todos los niños vayan estandarizados en el ritmo de aprendizaje. Porque es obvio, tienen que ir trabajando en equipo los 30 alumnos de un salón aproximadamente, llevando el mismo ritmo para que pueda funcionar el sistema. Entonces, hay chicos que aprenden el tema y ya lo aprendieron y ya no quieren volver a verlo, pero a lo mejor el programa está establecido de esta manera, se aburren y son los niños que están dando lata en el salón, los mandan al patio a estar dando vueltas, o en fin, porque son niños que ya aprendieron el tema. Pero cada niño tiene su ritmo, su momento, pero es decir, tenemos la gran posibilidad de que puede suceder en el caso de que los niños así lo soliciten. Por ejemplo, Laura, cualquier mamá o papá que nos esté escuchando y que le lata lo que tú estás diciendo, que se pueden convertir en guías, en maestros de sus hijos, lo pueden hacer a partir, por ejemplo, de ir a la escuela, no sé, a una escuela pública de su hijo y pedir el programa, o ellos, como tú bien dijiste, escoger las materias que más le agraden al niño y así empezar a hacer de su hijo a un homeschooler. Entonces, los papás, ¿cómo pueden empezar a hacer homeschool? Realmente es una pregunta un poco difícil de responder en cuanto a lo amplio y a las muchas maneras en que se puede hacer. Número uno, yo considero que hay que tomar un tiempo que nosotros llamamos de desescolarización. Porque hacer escuela en casa no es traerte la escuela a tu casa, porque si no caeríamos en el mismo ritmo de trabajo que teníamos en el sistema escolarizado y pues no tiene caso. La idea es nosotros como adultos y también a los chicos que han estado escolarizados, quitarnos el chip, cambiarnos el chip del sistema tradicional.
y considerar que hay otras alternativas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como comento, el sistema tradicional de educación en la mayoría de los países latinoamericanos sigue siendo el mismo de hace 150 años. Uno puede ver una escena de un salón de clases de hace 100 o 150 años. Es el mismo que ahora. Un maestro, una figura adulta en un pizarrón y todos los niños callados, sentados, y en donde la dinámica es, tú vas a aprender lo que yo te voy a decir. Entonces, no es posible que esta dinámica se siga llevando en las escuelas, en un mundo en donde los niños pueden aprender de una manera veloz, muy veloz, en esto. Ellos a veces saben muchísimas cosas con un video, un tutorial. Hay edutubers, que son youtubers que dan educación. Entonces, estamos en un mundo digital. La dinámica de la escuela no puede ser la misma. Así que el quitarnos el chip de la educación tradicional es lo más importante, y ese es el proceso de la desescolarización. El olvidarnos un poco de las tareas, de que matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, quitarnos un poquito ese chip y abrirnos a decir, nuestros hijos naturalmente quieren aprender, todos los seres humanos y más los niños quieren aprender. A lo mejor cosas buenas, a lo mejor cosas malas, pero todo el tiempo están aprendiendo. Entonces, de hecho, ¿cómo empezar? ¿Cómo ser homeschool? Lo primero que yo diría es, tómate un tiempo de desescolarización, unos 3 meses o 2 meses en donde te olvides de la escuela y le des a tu hijo herramientas de aprendizaje. Le compres libros, le compres un polvo terráqueo, le compres rompecabezas, y verdaderamente, y no solamente lo dejes aquí, te sientes con él, juegues los rompecabezas, juegues ajedrez, tomen un curso online de algo que le guste, pintura, dibujo, hasta hacer mangas, que también ahora está muy de moda para los niños, o ser youtuber, hay cursos gratuitos en internet, lo que tú quieras, pero esos 2 o 3 meses no tengas un programa académico, sino investiga qué es lo que quiere tu hijo. A lo mejor tu hija quiere hacer pasteles, hay tutoriales, bueno, vamos a hacer, pero juntos, no es dejo al niño solo, sino juntos voy a estar contigo haciendo lo que tú quieres hacer. Meses de desescolarización son bien importantes. Después de eso, ahora sí, ya poder elegir y decir, voy a comprar, hay muchos, como te comentaba, muchos programas que ya se venden de editoriales especializados para homeschoolers. Puedes elegir alguno de esos programas que te van a llevar de la mano. Puedes decir, ok, mi hijo se quedó en quinto, voy a comprar 6º grado de esta plataforma. Hay plataformas online, hay programas o estas editoriales que te venden las cajas enteras. Tú compras 5º grado y te llegan 2, 3 cajas con libros, cuadernos, plumas, y te podrías ir a la montaña con tus cajas y ya tienes todo tu 5º grado, porque viene todo allí. El hecho de que tú hayas decidido hacer escuela en casa con tu hijo o tu hija, hayas decidido darle tu tiempo, porque sí implica mucho tiempo, de un esfuerzo de estar sentado horas con tu hijo trabajando o tu hija trabajando, cuando él crezca o ella crezca, no va a tener este conflicto existencial que tiene la gran mayoría de la gente en el mundo, en donde no me amaron lo suficiente, no fui suficientemente atendido por mis papás, no me escuchaban, no me ponían atención. Ese niño, le digo, tu hijo cuando crezca o tu hija cuando crezca, no va a poder decir eso, va a decir, a mí me amaron. A lo mejor ahorita no lo entiende tanto o no lo analiza tanto, pero cuando crezca, cuando sea un adulto, va a decir, mi mamá hacía eso por mí, se sentaba conmigo, ella era mi maestra, ella me enseñó a leer, ella me enseñaba cosas de secundaria que ni ella sabía, pero los dos investigábamos y veíamos cómo le hacíamos y resolvíamos la situación. Y eso va a hacer que sea una persona sana en su autoestima, y eso va a hacer que sea una persona exitosa. Por último, Laura, el Centro de Apoyo Acompáñame, del que tú eres la directora, ¿se puede acercar contigo cualquier persona para pedirte asesoría, o cómo empieza a hacer ese homeschool en su casa con su hijo, con su hija? ¿Se pueden acercar a ti?
Claro que sí, estamos para servirles. Nuestra página web es www.acompáñame, solo sin la ñ, acompáñame, www.acompáñame.info, y también nos encontramos en redes sociales como Acompáñame Homeschool. Así estamos, Acompáñame Homeschool, en Facebook, Instagram, en TikTok, de hecho, pero Facebook es donde nos encontramos. Mi número telefónico, pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp, y aunque tardo un poquito en atender todos los mensajes, pero sí los contestamos. Es el teléfono 5515 71 74 52. Lo repito, 5515 71 74 52. Pueden dejarme allí un mensajito y con mucho gusto los atendemos. Muy bien, Laura. Pues alguna otra cosa que nos quisieras comentar y que se nos haya olvidado por ahí. Pues nada más comentarle a nuestros amigos que nos están viendo que en este momento de todavía incertidumbre en cuanto a que si regresan a las escuelas, que si es mixto, que si presencial, que el temor de llegar nuevamente a llevar a nuestros hijos, a llevar a los chicos a las escuelas, todavía está latente, todavía está en el aire, y creo que lo más importante de todo esto es que busquemos nuestra paz mental, tanto de nuestros hijos como de nosotros. El año pasado fue verdaderamente una situación muy crítica para las familias, el tener que llevar un método o un modelo que se dificultó tanto al niño como a los padres, como al propio maestro, porque obviamente fue una situación que a toda la humanidad nos tomó de sorpresa, y tener que mudar la escuela que no está diseñada, el sistema tradicional, para un modelo en casa, fue bastante complicado y muy exigente con los alumnos, con los maestros y con los papás. Todos. Pues Laura, no me queda más que agradecerte el que me hayas regalado estos minutos para conocer de esa nueva manera de enseñanza, de aprendizaje, en el que tiene cabida cualquier tipo, no hay cabida a todos los papás, los mamás y los niños, ¿no? Es para todos, a eso me refiero. Así es, completamente para todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Laura. Al contrario, estamos para servirles, y a todos los amigos que nos acompañaron en esta charla, estamos para servirles. Ahí les dejé nuestras redes sociales, nuestro teléfono, cualquier cosa que podamos apoyarlos, estamos aquí.